decirles que yo he trabajado 50 años. Empecé a trabajar en el 79 y terminé en el 2009. Así que estos 50 años de hoy son exactos a los míos. Y he separado mi exposición en dos etapas que considero muy diferentes que ha vivido el Perú y que hemos vivido los eventos que hemos operado en él. La etapa del 1959, cuando empecé a trabajar, al 1990, 31 años. Y a esa etapa la he llamado moverte y acomodarte. Después, la otra etapa de 19 años, que es la etapa del año 90 al 2009, que la he denominado a trabajar que vienen los extranjeros. Para mí, con algunas diferencias, porque los resúmenes siempre tienen algo de que no necesariamente es absolutamente verdad, pero la primera etapa que fue cuando yo empecé a trabajar era una que se caracterizaba por un Estado muy grande, muy intervenista, con una economía cerrada, aranceles muy altos y diferenciados, tratando de hacer una industria local que se hacía a base de esos aranceles. En teoría queríamos industrializar a nuestros países, igual que a Argentina, Chile, Uruguay, a base de darles una producción que tenía que ser por un tiempo limitado y que después teóricamente se la podía asignar. Lo único que resultaba ser pues, intereses altos y diferenciados de una prebenda que recibían los industriales peruanos. Pero esta prebenda tenía pues muchas aristas, porque tenías que dedicar casi todo tu tiempo a obtener permisos, a obtener cuotas, a tener autorizaciones de importación. Algunos que no son tan jóvenes aquí se recordarán que en alguna época inclusive teníamos que preparar nuestro plan de importaciones para decirle al Estado cuántos dólares íbamos a necesitar y nos los otorgaban o no nos los otorgaban. Todos teníamos que exagerar más de los dólares que verdaderamente creíamos porque después nos iban a recortar. Entonces yo llamo esta época una donde nuestro trabajo era estar hablando con el Estado todo el tiempo para que tu arancel sea el más bajo posible para tus insumos y el más alto para tu producto terminado. Era uno donde parece que sin exagerar dedicábamos el 80% a estos trámites con el gobierno y el 20% a manejar nuestras empresas y hacerlas más eficientes. Porque si tú lograbas en estas etapas de altas inflaciones tener créditos promocionales, tener licencias de importación con dólar MUC, estoy haciendo un resumen de este periodo largo, pero más o menos era igual, ¿no? Porque las inflaciones variaban entre 15 a 20%, a 100 a 1000 por año. Pero más tenías que tener una gerencia reactiva, de ver cómo defenderte para ver por dónde te venía la cosa. Que te expropiaban las tierras, entonces saber qué hacías después con los bonos esos que servían para poco. Y aquí las gerencias tenían que ser reactivas, y lo que más en el recuerdo me frustraba era que todo este esfuerzo que teníamos que dedicar los peruanos para manejar nuestras empresas no necesariamente redundaba en beneficio para la sociedad. Era más, yo gané, pero gané a costa del otro. Yo tuve esta ventaja porque compré esa empresa, pero el otro perdió la ventaja porque la vendió regalada. El extranjero, que le daban leyes muy restrictivas a la capacidad que tenía de invertir en el Perú. Por ejemplo, solo podían invertir 20% en la banca. Pues perdían algo y lo ganábamos los peruanos que la podíamos comprar. Francisco. Pero la sociedad en su conjunto no recibía el beneficio de nuestro trabajo. Hemos perdido ahí 30 años, porque el esfuerzo era más que lo que tenemos que hacer ahora, pero más dirigido no a producir, porque no significaba mucho que tu fábrica pudiera trabajar con 180 obreros o con
90, porque ahí no estaba el dinero. El dinero estaba en conseguir la cuota de trigo, la cuota de azúcar, la cuota de la importación de cordero de Nueva Zelanda, los dólares tenían que dártelos, si no podías manejar tus empresas. Te asignaban, y ustedes recordarán, los dólares que necesitaban, pero tú pedías para reparar un motor de 12 cilindros y te daban para reparar 8 cilindros de los 12. O te daban las bielas, pero no te daban los anillos. Entonces, todo eso es un mundo donde hemos tenido los gerentes que acomodarnos, sobrevivir. Inclusive no tenías mucho entusiasmo por invertir, porque tenías siempre una duda de que si el Perú se iba para el lado de Cuba o no.